Hoy quiero responder una pregunta que a algunos quizás les ha tocado enfrentar, o quizás como líderes de personas vamos a tener que enfrentar situaciones como esta. Y la pregunta es la siguiente: mi hijo es gay, ¿qué hago? Y quizás usted se enteró de ese sentimiento de su hijo o de su hija porque lo pescó viendo pornografía gay, o porque quizás él o ella se lo confesó. Pero mi respuesta es la siguiente: lo mismo que haríamos si encontramos a nuestro hijo acostado con su novia, o lo mismo que haríamos si se fuera a divorciar de su esposa, o si fuera adicto a la pornografía, al celular o a las redes sociales. Lo mismo que haríamos si fuera drogadicto, alcohólico, malgeniado, mentiroso o ateo. Y hago énfasis en lo mismo que ellos, porque algunos creen que la atracción que algunas personas tienen hacia el mismo sexo es un pecado peor que los otros, y no es así. Para Dios todos los pecados son iguales. 1 Corintios 6:9 dice: no se dan cuenta de que los que hacen lo malo, eso es pecado para Dios. Hacer lo malo. ¿Qué es lo malo? Pues muchas cosas que hacemos. Dice: los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios. No se engañen. Tampoco lo heredarán los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a ídolos. La idolatría, y no se limita a imágenes, puede ser idolatría hacia el trabajo o hacia mí mismo. O los que cometen adulterio o son prostitutos, en otra traducción dice pervertidos sexuales, o practican la homosexualidad, está dentro del mismo listado. O son ladrones, o avaros, o borrachos, o los que insultan a la gente. Y yo puedo insultarlos en la cara, o puedo insultarlos hablando con otra persona. Y es que la bestia de ese, según la Biblia, ese también se va al infierno. Ninguno de esos heredará el reino de Dios. Pero vuelvo a mi pregunta inicial: ¿qué hago si mi hijo, o si mi esposo o mi esposa, o si mi papá, o si alguno de mis discípulos resulta siendo gay? Pues lo primero que ellos necesitan saber es que Dios los ama y nosotros también. Y esto es supremamente importante, porque lo que más les impide ser libres es el sentimiento de culpa que tienen. Para ellos no es fácil abrir su corazón y hablar acerca de sus sentimientos, porque tienen temor de ser juzgados. Pero el momento en el cual ellos pueden hablar libremente con su líder, si es el caso, ya comienza su proceso de sanidad, porque la verdad ya está a la luz. Y eso es donde viene la libertad. Y qué mejor lugar para poder hablar libremente de nuestras luchas que la casa del Padre, es decir, la iglesia. Porque la Biblia dice en Juan 3:17 que Dios no envió a su Hijo Jesús al mundo a condenarlo, sino para salvarlo. Si Jesús no condenó a la prostituta en Lucas 7, ni a la mujer adúltera en Juan 8, ni tampoco a los publicanos que se robaban los impuestos, ni los pecadores de mala fama, ni los borrachos que leemos en Mateo capítulo 9, ¿por qué nosotros sí condenamos ciertos comportamientos? Si leemos la Biblia, Jesús solo condenó a los fariseos. ¿Y saben por qué los condenó? Porque ellos condenaban a otros.
Entonces, si tenemos permiso de condenar a alguien, es a los que condenan. Los fariseos juzgaban a los demás y nunca reconocían sus errores. Juzgaron a Jesús por sanar en el día de reposo, o porque él y sus amigos, o él y los discípulos, eran amigos de publicanos y borrachos. Y todo el tiempo, dice la Biblia, estaban pendientes de lo que Jesús hacía. Cualquier cosa, cualquier movimiento que él hacía, ya lo juzgaban. Pero también Jesús condenó a los fariseos porque querían tirarle piedras a la mujer adúltera. Y Jesús condenó a Simón el fariseo por los malos pensamientos que tuvo. Ni siquiera porque habló, sino porque pensó, si este fuera profeta, sabría qué clase de mujer le está lavando sus pies. Pero en ningún momento Jesús condenó a estas personas. ¿Saben por qué? Porque Jesús no vino al mundo para condenar, sino para salvar. Entonces, por eso hago esta pregunta: ¿qué pensamos o qué decimos nosotros cuando nos enteramos que una persona cercana a nosotros se siente atraído a una persona del sexo o del mismo sexo? Y la otra pregunta es: ¿somos homofóbicos los cristianos? Y todos decimos no, pero tristemente sí hay cristianos homofóbicos. Y ese odio, ese rechazo y ese disgusto no viene de Dios, porque Él los ama. Y yo sé de lo que estoy hablando, porque no tenía mucho conocimiento acerca de la homosexualidad hasta que un día me dijeron que era, y me produjo mucho asco. Y ese asco hacia lo que los homosexuales hacen me llevó a odiar a los homosexuales, hasta que tuve 3 amigos que eran homosexuales. Y al comienzo no sabía que eran homosexuales, y jugábamos y salíamos a comer helado y yo los abrazaba y ellos me empujaban y la pasábamos bueno. Y un día me abrieron el corazón y me di cuenta que son seres humanos. Y no solo eso, estos hombres amaban a Dios y querían hacer su voluntad. Pero había algo en su interior que los llevaba a sentir atracción por personas del mismo sexo. Por eso es injusto que nosotros digamos que eso es algo que se elige. No es que ellos eligieron ser homosexuales, no es algo que se elige. Es una lucha en su interior, causado por situaciones vividas. Y esta relación que tuve con ellos durante como 6-7 meses me llevó a aprender mucho acerca de sus luchas. Y les hacía preguntas: ¿cómo podría yo ayudar? ¿Cómo han logrado ser libres? ¿Qué pasa cuando vuelven a caer? Y Dios puso en mí un amor y una compasión especial por ellos. Y eso es lo que necesitamos en la iglesia cristiana, o especialmente en esta: amor por ellos. Porque yo discierno cuando algunos hablan odio, y eso no puede existir en medio de nosotros. Los que se sienten atraídos por personas del mismo sexo solo oyen 2 mensajes. El primero, el de los religiosos: eres malo porque elegiste ser homosexual. Por eso no puedes ser parte de nuestra familia, ni tampoco puedes ser parte de nuestra iglesia. Dios quiere que sufras porque eres malo. Eso es lo que oyen. No así literalmente, pero es el mensaje implícito que dan los religiosos. O lo otro que ellos oyen es: Dios te hizo gay.
Así que acéptalo y disfrútalo. Y olvídate de ese cuento de hadas de que algún día te vas a casar y vas a tener hijos y vas a vivir como una familia en una linda casa. Olvídate de eso. Y ese es el mensaje que reciben de la comunidad LGBTI. Y ellos están entre esos dos mensajes. Los dos son igual de perjudiciales. Entonces la pregunta es esta: ¿cuál es el mensaje de Dios? ¿Cuál es la posición de Dios? ¿Qué dice la Biblia? ¿Y cuál debería ser nuestra posición? Y es la siguiente: Dios te ama y nosotros también. Y lo que sientes por las personas del mismo sexo o lo que has hecho en el pasado no determina lo que eres. Porque si has entregado tu vida a Jesús, eres hijo de Dios. Fuiste perdonado. Eres justo y santo. Y la iglesia es la casa del Padre y es tu hogar. Aquí no te vamos a condenar ni te vamos a juzgar, sino que te vamos a ayudar a ser libre. Y si te vuelves a caer, te vamos a levantar. Eso es lo que necesitan oír. Ahora, me puse a buscar situaciones en la Biblia parecidas a la que estoy compartiendo hoy, y no lo hay. Y como lo que yo hago es predicar la Biblia, tengo que encontrar ilustraciones similares. Y las más parecidas que encuentro son las de Jesús con la mujer adúltera en Juan capítulo 8, en donde vemos que los fariseos llevaron a Jesús una mujer que habían sorprendido en adulterio. Y la llevaron esperando que Él la condenara, que Él aprobara que le tiraran piedras. Pero Jesús tomó el lado de la adúltera y les dijo: el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Y al oír esto, la Biblia dice, los acusadores se fueron retirando uno tras otro. Y por eso le preguntó a la mujer: ¿en dónde están los que te acusaban? ¿Ni uno de ellos te condenó? Y ella dijo: ni uno, Señor. Pues tampoco yo te condeno. Vete y no peques más. Y aquí vemos las dos cosas. No la condenó, pero tampoco aprobó su pecado. Y esa es la posición que debemos tomar. No los condenamos, no los juzgamos, pero tampoco les damos permiso para que sigan pecando. El otro caso fue cuando Natán confrontó el adulterio de David. Esto está en 2 Samuel 12:9. Y le dijo: ¿por qué despreciaste la palabra del Señor e hiciste este acto tan horrible? El acto es horrible. Pues mataste a Urías y le robaste su esposa, las aguas prohibidas. Por lo que has hecho, haré que tu propia familia se rebele en tu contra. Y ante tus propios ojos daré tus mujeres, que no deberías tener, porque tenía el palacio lleno de mujeres. No deberías eso, te lo daré a otro, y él se acostará con ellas a la vista de todos. Y entonces dice, David confesó a Natán: he pecado contra el Señor. Y Natán le respondió, y este es lo que quiero enfatizar hoy: el Señor ha perdonado tu pecado y no morirás. Sin embargo, tu hijo morirá. ¿Qué vemos aquí? Los dos lados: la gracia, la misericordia, pero también hay consecuencias. ¿Y para qué son las consecuencias? Para que no pequemos. El otro caso es el de Elí, el sacerdote,
confrontó a sus hijos por su adulterio, pero luego fue permisivo y esto trajo consecuencias. 1 Samuel 2:22, Elí era muy viejo, pero sabía, es decir, a pesar de ser viejo, sabía que sus hijos seducían. Otra traducción dice, se acostaban con las jóvenes que ayudaban a la entrada del tabernáculo. Basta, hijos míos. Los comentarios que escucho del pueblo del Señor no son buenos. Sin embargo, sus hijos no le hicieron caso a su padre. Por esa razón, en 1 Samuel 3:11, Dios le dijo a Samuel, estoy por hacer algo espantoso en Israel. Llevaré a cabo todas mis amenazas contra Elí y su familia. Le advertí que viene juicio sobre su familia para siempre, porque sus hijos, dos cosas, blasfeman a Dios y Él no los ha disciplinado. Por eso juré que los pecados de Elí, no disciplinar a sus hijos, y los de sus hijos, acostarse con las niñas de alabanza, jamás serán perdonados. Ojo, jamás. Hay momentos en los cuales sí, en este caso jamás, porque la gracia de Dios es diferente. Y aquí vemos que abusaron y abusaron y abusaron de la gracia y Dios dijo no más. Y en 1 Samuel 2:31 el Señor le dijo a Elí, llegará el tiempo cuando pondré fin a tu familia para que ya no me sirva en el sacerdocio. El legado se va de tu familia. Todos los miembros de tu familia morirán antes de tiempo. Hay un tiempo asignado para todos. Pero cuando hay pecado en nuestras vidas, morimos antes de ese tiempo. Ninguno llegará a viejo. Entonces, teniendo presente lo que la Biblia dice, vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Qué hago si mi hijo, mi esposo, mi esposa, mi papá o algún discípulo viene y me dice que es gay o que tiene atracción hacia personas del mismo sexo? Lo primero, recordar que no estamos solos. No estoy solo en mi desierto. Dios está conmigo. Dios todo lo sabe. Dios todo ya lo vio. Y Él está con nosotros en el momento del dolor para que le podamos entregar la carga, porque no podemos llevarla. Esta es una carga muy dura para un papá, pero Dios está ahí entregársela y también pedirle que nos dé sabiduría, porque aunque voy a dar algunos pasos, en cada familia, en cada situación es diferente. Lo siguiente, si nuestra primera reacción al enterarnos de lo que estaba haciendo, de lo que ha estado haciendo esa persona, si nuestra primera reacción fue enojo, tenemos que pedirle perdón y pedirle que nos dé otra oportunidad. Y esto lo digo porque casi siempre la primera reacción sí es de enojo. Lo siguiente, es importante relacionarnos con amor, pero también con verdad. Ese es el mensaje de la cruz. Recuerda que en Salmos dice que el amor y la verdad se besaron. Nosotros no podemos inclinarnos hacia un lado. Entonces, así como Jesús amó a la adúltera, nosotros también debemos hacer lo mismo. Por eso esa persona tiene que saber que la amamos. Y para que lo sepan, tenemos que decírselo. Algo tan sencillo como esto: te amo como eres. Siempre te amaré. Esto no va a cambiar mi amor por ti. Ahora, para que eso no suene como una frase de cajón, hay que salir y estar a solas con Dios para proclamarlo hasta que se vuelva una realidad. Te amo como eres.
esto no va a cambiar mi amor por ti. Y esto lo digo porque a veces cuando veo papás que tienen hijos en cierta situación, los otros los juzgan al ver que los aman. Pero esa es la salida. O sea, si el papá no los ama, ¿quién se los va a demostrar? Pero no podemos, y esto es lo segundo y es la verdad, no podemos permitir que esta situación nos lleve a creer de manera diferente. Porque muchos papás, cuando se enfrentan a situaciones así, empiezan a cambiar de teología. Yo creía esto, pero ahora soy progresista y creo esto otro. Ya no soy retrógrada. No, seguimos creyendo las verdades absolutas y eternas de Dios. Dios no cambia. El cielo y la tierra pasará, pero no su palabra. Y la Biblia dice, Génesis 2:24, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Cuando Dios los hizo hombre y mujer. Esa verdad no cambia. Pero también Romanos 1:26 dice, por esa razón Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Habla de la situación del mundo cuando ya Dios los suelta y dice, ya no puedo hacer nada. Y la razón es porque aún las mujeres se rebelaron contra su forma natural de tener relaciones sexuales. Y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres. Romanos 1:26-27. Esta verdad no cambia. Entonces tenemos que mantener una relación de amor y de verdad. Ahora, no es sacarles esto en cara, no voy a cambiar lo que creo. Y aunque mi hijo esté cambiando, porque para no sentirse culpable, ellos van a tener una lucha, y estoy hablando de cristianos, de hijos de cristianos, van a tener luchas con la Biblia. Pero nosotros no podemos negociar la verdad de la palabra. Pero lo siguiente es buscar ayuda. Porque como papás en una situación así necesitamos de alguien que nos ayude. Y lo que pasa es que así como un cristiano que se siente atraído por personas del mismo sexo se encierra en un closet de vergüenza, su familia, por el temor a ser juzgada por la iglesia o por otros cristianos, hace lo mismo. Pero necesitamos la ayuda de otros. Necesitamos abrir nuestro corazón con el líder, con el grupo de conexión, pero también necesitamos la ayuda de consejeros. Porque en la rehabilitación aquí de drogadictos, de alcohólicos, de pornografía, de homosexualidad, hemos aprendido que a veces los peores en el proceso de liberación de esas personas son los familiares. Por eso tenemos que ir y buscar la ayuda de personas que saben más que nosotros. Lo siguiente, tratar de controlar, de cambiar o de arreglar a la otra persona no sirve para nada. Y es lo que nuestra tendencia, vamos a tomar control sobre esta situación, no sirve. Vamos a arreglar esta situación, no sirve. Hay que quitar las manos. Lo último que esa persona quiere es nuestra intervención. Nuestra prioridad debe ser la relación con nuestros hijos o con nuestra esposa o nuestro esposo y no el problema. Y esto lo menciono porque el problema, es decir, la homosexualidad o esos sentimientos que está teniendo esa persona se puede convertir en nuestra obsesión
y el único enfoque de nuestras conversaciones. Entonces veámoslo de la siguiente manera. Vamos a hablar con esa persona en necesidad y el 90% de la conversación gira alrededor del problema. Y eso es lo que no quieren. ¿Por qué? Porque siguen siendo personas con sueños, con proyectos. Quieren tener una vida significativa, quieren hablar de otros temas. Entonces hay que invertirlo y casi que ignorar el problema. Pero yo he observado que una de las estrategias del enemigo es obsesionarnos por el problema, por lo malo. Y debemos más bien obsesionarnos por todo lo otro. Cuando ese hijo o ese esposo o ese papá siente que su familia va a hablar con él por lo que él es y no por su lucha, va a lograr su libertad. Y lo ilustro de otra manera. Si vamos a visitar a un enfermo y todo el tiempo hablamos de la enfermedad, oiga, pero está terrible, uy, pero se le ve horrible. Todo lo contrario, deberíamos hablar de lo lindo que está el día, de cómo están sus hijos, de cómo va su matrimonio, e ignorar el problema. Lo mismo puede pasar cuando hablamos con un prisionero. Oye, ¿y cuándo sale? ¿Y qué ha dicho la fiscalía? Y esto sí está terrible, es que está corrupción. No, que joda. El prisionero, ¿qué necesita? Oír buenas nuevas. O sea, no me lo vuelvan a invitar. ¿O no? O un gordo. Todo el tiempo, oiga, pero ¿cómo está el gordo? ¿Y esa camisa? No, que joda, no. Todo lo contrario. Pero eso mismo tenemos que hacer cuando algún familiar está teniendo esta atracción hacia personas del mismo sexo. Lo siguiente, no les pongamos la etiqueta gay, lesbiana, homosexual o bisexual. No. Eso es lo que el mundo quiere. Pero hay poder en las palabras. Y por eso he tratado de usar esta expresión. Cuando una persona siente atracción por personas del mismo sexo. ¿Por qué? Porque es una persona, o mejor todavía, cuando un hombre se siente atraído por personas del mismo sexo, cuando una mujer tiene luchas con su identidad sexual. Esa es la manera en la cual debemos hablar. Lo siguiente es preguntarle si quiere recibir ayuda externa. Es decir, buscar a alguien que tenga conocimiento, porque la familia tiene que ser parte de este proceso. La homosexualidad no es el verdadero problema, sino que es la manifestación de situaciones dolorosas de su niñez que están arraigadas en su corazón. Entonces nosotros como papás o esposos o esposa o líderes, bueno, líderes no, pero más la familia, tenemos que preguntarle al Señor que nos revele qué hicimos nosotros que pudo afectar su identidad sexual y comenzar a restituir los años que el diablo se robó, comenzar a darle esa figura de hombre o de mujer que están buscando. Lo otro que podemos hacer es orar y hacer guerra espiritual. Porque nuestra lucha, dice la Biblia, no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Y finalizo con la gran pregunta que muchos tienen. Y es la siguiente: ¿son salvos los que son atraídos a personas del mismo sexo? Y mi respuesta es esta: si una persona se va al infierno por ser gay, también iríamos al infierno los malgeniados, los mentirosos, los que nos quejamos, los amargados, los envidiosos, los que hablamos mal de los demás.
La verdad, todos iríamos al infierno, porque la Biblia dice en Romanos 3:10, no hay un solo justo. Y Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y esto lo vuelvo a decir, porque quiero que eliminemos para siempre el listado de pecados graves y pecados menos graves. Todos los pecados son iguales y tienen el mismo castigo. El que se siente atraído a personas del mismo sexo necesita la misma gracia que necesitamos nosotros cuando nos quejamos, o cuando reaccionamos, o cuando nos enojamos, o cuando peleamos con nuestra esposa, o cuando ocultamos la verdad o decimos mentiras. Pero la buena noticia es que no somos salvos por nuestras obras, sino por creer en Jesús. Dice 1 Juan 5:12, el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios, es decir, a Jesús, no tiene la vida. Y el versículo que da Pablo cuando menciona el listado de pecados en 1 Corintios 6:9 dice, ¿no se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañen, ni tampoco los que se entregan al pecado sexual, o rinden culto a ídolos, o cometen adulterio, o son pervertidos sexuales, o practican la homosexualidad, o son ladrones, avaros, borrachos, insultan o estafan a la gente. Ninguno de esos heredará el reino de Dios. Pero en el versículo siguiente habla del resultado que produce en nuestras vidas el simple hecho de confesar a Jesús como Salvador. Él dice, algunos de ustedes antes eran así, pero fuimos limpiados, fuimos hechos santos, fuimos hechos justos ante Dios al invocar el nombre de Jesús y por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Entonces, la pregunta no debería ser si son salvos los que son atraídos a personas del mismo sexo, sino, ¿es posible creer en Jesús y seguir siendo homosexual? Y la respuesta lo hago de la siguiente manera. Una cosa es sentirnos atraídos a personas del mismo sexo, y otra, practicar la homosexualidad, es decir, ceder a esos sentimientos. Así como una cosa es sentirnos atraídos a una mujer casada, y otra, dejarnos llevar por esos sentimientos y acostarnos con esa mujer. Una cosa es enojarnos, y otra, dejar que el sol se ponga sobre nuestro enojo. Una cosa es estresarnos y estar frustrados, y otra es descargar esa frustración en otra persona y herirla. Una cosa es odiar a alguien, y otra cosa es dejar que ese odio nos lleve a perjudicar a esa persona. Entonces, a veces sí caemos en el hueco y pecamos, pero podemos volver a levantarnos, y su gracia siempre va a estar ahí. Sin embargo, si permitimos que nuestro pecado sea una práctica permanente, poco a poco nos vamos a alejar de Dios hasta que dejamos de creer. Y cuando una persona deja de creer, pierde su salvación. ¿Por qué? Porque somos salvos por gracia, por medio de nuestra fe. Yo quiero que usted se ponga en pie, y yo quiero que usted reafirme su salvación en este momento. Y Señor, hoy te doy gracias porque soy salvo, no por mis obras, sino porque creo que Jesús murió en esa cruz por mis pecados, porque creo que Jesús es mi Señor y mi Salvador. Y esa misma gracia que me salvó hace quizás 40, 50 años, es la misma gracia que salva al peor de los pecadores desde mi perspectiva.
Y por eso yo te pido, Señor, que hoy, para aquellos que han oído noticias así, o para aquellos que quizás lo van a oír, para aquella esposa que tuvo que oír de parte de su esposo que él es gay o que tiene esos sentimientos, para aquel papá o aquella mamá que ha tenido que enfrentar eso en su casa, yo te pido hoy que tu gracia venga sobre ellos, tu sabiduría, y que puedan saber que no están solos, que tú los ves y que tú estás a su lado y que tú los vas a ayudar. Pero yo te pido, Señor, sobre todo que tengamos misericordia en este lugar, que la iglesia sea la casa del Padre y no un lugar lleno de fariseos que nos creemos mejores que los otros. Señor, llénanos con tu amor, tu gracia y tu perdón, en el nombre de Jesús. Estuviste allí en Getsemaní, corriste a los brazos de papá, entregaste tu copa del temor, solo tú me puedes entender. El dolor ha apagado la fe, entrego hoy mi copa del temor, tus milagros no quiero olvidar, pues solo tú me puedes entender. Por eso hoy vengo a ti, Jesús, fijo mis ojos en ti y me rindo. No estoy solo en la oscuridad, tú me llevas al Padre, tú me llevas al Padre. Voy a dudar, mi confianza está en ti, tú eres la roca que sostiene mi alma, tu amor echa fuera el temor, tu mano sobre mí calma mi ser, tu mano sobre mí calma mi ser. Por eso hoy vengo a ti, Jesús, fijo mis ojos en ti y me rindo. No estoy solo en la oscuridad, tú me llevas al Padre. Por eso hoy vengo a ti, Jesús, fijo mis ojos en ti y me rindo. No estoy solo en la oscuridad, tú me llevas al Padre. Envuelto estoy en tu presencia y vuelvo a vivir en los tibios y abiertos brazos de papá, tu mano sobre mí calma mi ser, tu voz me da vida. Envuelto estoy en tu presencia y vuelvo a vivir en los tibios y abiertos brazos de papá, tu mano sobre mí calma mi ser, tu voz me da vida, 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 tu voz me da vida. Si les gustó este video, pueden suscribirse al canal de El Lugar de Su Presencia
en YouTube. De esa manera gozará de todos nuestros beneficios.